Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. Hola. Soy un hombre en mis primeros 50 años. Es bastante divertido, ya sabes. Cuando comparto mi historia de vida con la gente, a menudo recibo respuestas como, ¿en serio? ¿Cómo lo lograste? Parece que mi trayectoria es bastante única. Quiero decir, aún no he conocido a alguien que haya experimentado lo que yo he vivido. De hecho, algunas personas encuentran mi historia tan increíble que piensan que me la estoy inventando. Entiendo que es difícil comprender completamente algo si no lo has experimentado de primera mano. En mi caso, solo un puñado de personas han enfrentado las tormentas que he superado. Quiero compartir mi historia contigo, la verdad cruda y sin filtros. Espero que puedas ponerte en mi lugar por un tiempo e imaginar cómo ha sido mi vida. Comencemos con un poco de contexto. Soy médico y trabajo en un hospital. Honestamente, siempre he sido algo así como un cerebrito. La escuela fue pan comido para mí y siempre saqué buenas notas. Eso me llevó a conseguir un trabajo bastante decente y, bueno, a casarme. Permíteme aclarar que terminé casándome con mi amor de la universidad, Hannah. Realmente nunca tuve el valor de dar por terminada la relación, así que terminamos casándonos de alguna manera. No voy a endulzarlo y decir que estábamos locamente enamorados ni nada por el estilo. No fue ese tipo de matrimonio. Fue más como vaya, estás embarazada, supongo que tenemos que casarnos tipo de acuerdo. No quería dejarla en una situación difícil, especialmente una vez que descubrimos lo del bebé. Podría haber arruinado por completo su vida, y no quería cargar con esa carga. Así que terminamos casándonos en una ceremonia apresurada. Desde el principio, mis padres no eran exactamente los mayores partidarios de ella. No pensaban que fuera la persona adecuada para mí y conocían su no tan estelar historial familiar. No tenía un trabajo bien remunerado, solo era una trabajadora de oficina promedio con un ingreso modesto. Hubo ocasiones en las que ella se iba de nuestra casa llorando después de una visita. Siempre defendía a mi esposa cuando mi madre se excedía, y tuvimos nuestras justas dosis de discusiones al respecto. Con el paso de los años, yo envejecí y mi madre se volvió más delicada. Perdió el espíritu ardiente que alguna vez tuvo. Supongo que la voz de mi esposa se volvió más firme y fuerte con el tiempo. Tuvimos nuestra primera y única hija, una niña a la que llamamos Kendall. Antes de darme cuenta, ya estaba en la secundaria. Yo trabajaba largas horas en el hospital para mantenernos financieramente estables, haciendo todo lo posible para proveer. Mi esposa estaba igualmente ocupada en casa criando a nuestra hija y gestionando el hogar. Tratamos de llevar una vida sencilla y, de vez en cuando, mi esposa socializaba con algunas de las otras esposas del hospital. A ella le gustaba el golf y también se le daba bastante bien. Yo era un desastre en eso, así que nunca me unía. Mi cosa era el senderismo. Recorría los senderos y tomaba algunas fotos, la fotografía de la naturaleza era lo mío. Éramos un poco diferentes en cuanto a personalidad también. Ella prosperaba en la multitud, mientras que yo era más como un lobo solitario, o tal vez solo un tipo de uno a uno. Más allá de eso, y nunca realmente generaron fricción entre nosotros. Incluso según los estándares promedio, éramos bastante comunes. Llevábamos vidas simples y estábamos satisfechos con eso. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa satisfacción comenzó a desvanecerse, y se formó una brecha entre mi esposa y yo. La raíz de todo esto fue mi relación con la familia de mi esposa. Ella provenía de una familia grande, un montón de hermanos que ni siquiera conocía hasta después de casarnos. Ella era la mayor, con 4 hermanos menores y 5 hermanas menores. Eran mucho para manejar, y ahora, técnicamente, también eran mi responsabilidad. No quiero cansarte con los detalles de sus problemas. Honestamente, no hay suficientes horas en el día para profundizar en todo el drama que generaban. Siempre estaban escasos de dinero mientras crecían, y aún ahora, de alguna manera siempre lograban involucrar a mi esposa en sus problemas, y me tocaba a mí desembolsar dinero para resolverlos. Siendo médico,
Tenía un salario decente, pero eso no significa que pudiera seguir repartiendo dinero a manos llenas. A veces ni siquiera se trataba del dinero, simplemente no tenía la capacidad para resolver sus líos. Trabajaba sin parar, incluso después de mi turno. Había conferencias, reuniones con colegas, apenas un momento para relajarme y mucho menos para preocuparme por ellos. Ser médico es tan agitado como puedas imaginar. Todo el día sueño con llegar a casa y colapsar en mi propia cama, pero esa no era mi realidad. Quería llegar a casa y ver la sonrisa de mi encantadora hija. Quería entrar en la cocina y ser golpeado por el aroma de la increíble cocina de mi esposa. Quería relajarme, aflojarme la corbata y que mi esposa me quitara la tensión de los hombros con un masaje. Pero nada de eso sucedía. En cambio, en el momento en que llegaba a casa, encontraba a mi esposa en la mesa de la cocina, lista para soltar la bomba de que sus hermanos estaban en problemas otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Esa era mi realidad. En el momento en que escuchaba la palabra hermano de los labios de mi esposa, podía sentir una ola de dolor helado sobre mi cabeza. Si todo se limitara a entregarles algo de dinero, no estaría aquí charlando contigo. No era tan simple. Hay problemas que el dinero simplemente no puede resolver. Este era uno de ellos. Como dije antes, no era más que una red de seguridad a la que recurrían cuando la fastidiaban. Esa era prácticamente la extensión de nuestra relación. Nunca salía con ellos ni pasaba tiempo con ellos más allá de entregar dinero. Un día, no me sentía muy bien. Mi estómago me estaba molestando, así que decidí hacerme revisar. Después de una endoscopía, me dijeron que tenía una úlcera estomacal. En estos días, no es raro escuchar sobre personas siendo diagnosticadas con todo tipo de problemas estomacales como hígado graso o gastritis. Una úlcera estomacal puede ser un verdadero dolor, literalmente. Es algo con lo que muchas personas han lidiado, y los síntomas pueden ser bastante difíciles. Por lo tanto, es crucial que la persona que lo enfrenta reciba el apoyo y la atención que necesita de su familia, si es posible. Después del chequeo, regresé a una casa vacía. Mi hija estaba fuera con sus amigos, y mi esposa no estaba en ninguna parte. Preparé una comida para mí y estaba a punto de sentarme a comer cuando mi esposa entró. Estaba vestida con su equipo de golf. Cuando le pregunté dónde había estado, dijo, «Oh, solo jugué unas rondas con la esposa del director del hospital». Podría haberlo adivinado solo con mirarla. Últimamente se habían vuelto bastante amigas, y la esposa del director del hospital parecía haber tomado cariño a ella. Me alegré de escuchar eso. Lo que no me entusiasmó fue lo que dijo después. Le conté sobre mi úlcera estomacal y mencioné que probablemente necesitaría ser ingresado al hospital para el tratamiento. Mencioné que las cosas podrían empeorar. Mi esposa me escuchó como si solo le estuviera contando acerca de mi día, totalmente desinteresada. Simplemente dijo, «Bueno, entonces irás a tu hospital, ¿verdad? Las enfermeras allí son buenas, te cuidarán». Estoy agotada, me voy a dormir. Su falta de preocupación realmente dolió. Nuestro matrimonio estaba en un hilo. Nunca quise el tipo de matrimonio cursi que ves en las películas, el tipo que te hace sentir mariposas en el estómago. Pero al menos esperaba que cuando compartiera mis preocupaciones de salud con mi familia, mostraran algo de preocupación. No creo que eso sea mucho pedir. La indiferencia de mi esposa hacia mí era una carga pesada en mi corazón. Simplemente no me sentaba bien. Tenía que sacarlo todo. ¿Qué soy para ti? ¿Solo un animal de carga que mantiene a flote a esta familia? ¿O solo soy tu hombre para limpiar todos los problemas que tu familia crea? No puedo creer cuánto has cambiado. Te importa más el golf que mi salud. Tus prioridades están todas mezcladas. ¿Cuál es el punto de trabajar hasta la extenuación si me vas a tratar así? ¿Qué tienes que decir por ti misma? Pensé que mi esposa se disculparía, estaba bastante enojado. En cambio, solo me miró y estalló en risas. Trató de restarle importancia como si estuviera haciendo una tormenta en un vaso de agua. Vaya, necesitas una copa o algo para calmarte si vas a estar de tan mal humor. Simplemente ve a la cama como dije,
estoy agotada. Voy a ducharme y luego a dormir. Ese fue el momento en que mi afecto por mi esposa desapareció por completo. A partir de ese día, mi esposa y yo apenas hablamos. Eventualmente, un incidente nos llevó a vivir separados. Prestó una cantidad sustancial de dinero a su familia a mis espaldas. Aparentemente, hizo un pago inicial para una casa rural para ellos. Decidieron que querían una cabaña compartida para las escapadas de verano, y uno de sus hermanos incluso planeaba residir allí permanentemente después de jubilarse. Descubrí esto y fui a ver si podía recuperar parte del dinero que ella les había entregado. Fui claro como el día, debían devolver ese dinero porque ella no tenía autoridad para distribuirlo. En lugar de disculparse, pensaron que estaba exagerando las cosas y se molestaron porque exigía que les devolvieran el dinero. Si no fuera ilegal, los habría enfrentado físicamente a cada uno, pero me contuve. ¿Qué pensaría mi hija si su papá acabara en la cárcel por pelear con sus tías y tíos? Al final, decidí que esto era la gota que colmaba el vaso, y desde ese día en adelante, viviría separado de mi esposa. Me sentía mal por mi hija, estaba en esa edad en la que era consciente de lo que estaba sucediendo, pero aún demasiado joven para comprenderlo completamente o manejarlo. Observaba en silencio cómo se ampliaba el abismo emocional entre sus padres. Llegó el día para mudarme, tenía mis maletas listas y preparadas en la puerta, listo para comenzar mi nueva vida. Pero antes de que pudiera irme, mi esposa asestó el golpe final. Declaró que el divorcio no estaba sobre la mesa y que tendría que pagar pensión alimenticia. El dinero era su objetivo final, incluso en este punto. En ese momento, quería sacudirla para que entendiera, pero siendo un optimista, intenté encontrar el lado positivo. Adoraba a mi hija, así que no me importaba proporcionar para ella financieramente. Esta era realmente la mejor solución. El único dinero al que mi esposa podía acceder era la pensión alimenticia que enviaba, no podía tocar el resto de mis ingresos. Alquilé un apartamento estudio cerca del hospital y emprendí mi viaje en solitario. Era una píldora amarga enviar dinero a mi esposa, pero saber que era para mi hija hizo que fuera un poco más fácil de sobrellevar. Aunque guardaba rencor contra ella, realmente sentía que las mujeres en general tienen un mejor instinto cuando se trata de criar hijos. Además, podría ser más beneficioso para una hija tener a su madre cerca. Creía que era un resultado más favorable que si mi esposa hubiera sido la que se alejara. Supuse que mi esposa estaba contenta de recibir dinero de mí sin tener que vivir bajo el mismo techo. Probablemente por eso no presionó para un divorcio. Tuve que reflexionar sobre si eso era lo mejor o no. Antes de darme cuenta, había pasado un año desde que comencé a vivir solo, y mi trabajo ocupaba la mayor parte de mis pensamientos. El trabajo era increíblemente exigente y comencé a recibir tratamiento para mis problemas estomacales. Aunque mi esposa y yo vivíamos separados, aún tenía la oportunidad de ver a mi hija ocasionalmente. Cuando la visitaba, a veces mi esposa entraba en la habitación mientras mi hija y yo estábamos pasando tiempo juntos. Siempre me aseguraba de mantener un ambiente cordial por el bien de mi hija. Podría haber sido mi imaginación, pero sentí una ligera mejora en la relación entre mi esposa y yo. Tal vez era un caso de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Quizás sus expectativas sobre cómo resultarían las cosas eran diferentes de la realidad actual, y pensé que tal vez ella sentía lo mismo, aunque no fuera al mismo grado que yo. Fui ingenuo al pensar que ella había cambiado. Debería haber sabido que las personas no pueden cambiar verdaderamente su naturaleza, sin importar cómo parezcan las cosas o cómo ella las hiciera parecer. Ella nunca cambió realmente en absoluto. Un día me mandó un mensaje diciendo que quería encontrarse. Sugerí que fuéramos al café en mi hospital donde solíamos encontrarnos a menudo. En cambio, dijo que quería encontrarse en algún lugar tranquilo, preferiblemente al aire libre como un parque. Honestamente, no me sentía cómodo en lugares a los que no estaba acostumbrado. No me gustaba estar cerca de otras personas, especialmente si era en algún lugar nuevo y no conocía a nadie. Tenía un poco de ansiedad social. Me gustaba reunirme en el hospital porque era un entorno familiar y simplemente me sentía más relajado allí.
Acepté encontrarme donde ella quería. Cuando llegué, sacó un sobremanila de su bolso y sacó algunos documentos. Mi corazón latía con fuerza, y le pregunté si eso era lo que yo pensaba, y ella dijo que sí. Le dije, ¿por qué ahora? ¿Qué cambió? Las cosas han sido menos estresantes en el último año que hemos estado separados. He llegado a entender la importancia de la familia, y pensé que compartías ese sentimiento. Pero no has sentido nada de eso, ¿verdad? Ella solo miró los papeles y no dijo nada. Insistí, ¿hay otro hombre en la imagen? Guardó silencio. No te quedes ahí en silencio. Merezco saber qué está pasando en tu mente. Si hay alguien más, ¿Kendall lo sabe? Finalmente rompió su silencio, no hay nadie más. Es solo que estar contigo se ha vuelto demasiado abrumador. Me quedé sin palabras. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo todo, y así lo hice. ¿Realmente es el divorcio abrupto la solución? ¿Continuar viviendo separados es la mejor opción? Mi mente era un torbellino de pensamientos. Si seguimos con el divorcio, ¿qué pasará con nuestra hija? Esa era mi principal preocupación. Mis padres habían tocado el tema del divorcio hace algún tiempo. Tenía principios de los 50, pero tenía un trabajo estable. Volver a casarme a esta edad no estaría fuera de discusión, pero siendo honesto, el volver a casarme realmente no estaba en mi radar. No lo veía sucediendo, incluso si me divorciara. Estaba bien con mantener el statu quo. Todavía podría pasar tiempo con mi hija y mi esposa, pero el estrés que mi esposa experimentaba debido a mi presencia constante no sería un problema como antes. Sabía muy bien que mi esposa no iba a tener un cambio de corazón. No tenía otra opción más que prepararme para la probabilidad de un divorcio. Un par de noches después, me encontré en un bar local con un buen amigo mío. Estaba bien informado sobre la saga de mi vida familiar. Compartí con él que un divorcio parecía estar en el horizonte. Expresó su apoyo a la idea y me instó a hacerlo lo antes posible. Alargarlo solo complicará las cosas, aconsejó. Sus palabras resonaron en mí. Después de nuestra charla, me inclinaba hacia la decisión de separarme de mi esposa. Nos derrochamos en una botella de whisky premium y pasamos la noche en el bar hasta que la botella estaba casi vacía. Creo que la mayoría de los hombres estarían de acuerdo en que una buena bebida y un amigo de confianza pueden ayudar a resolver casi cualquier problema. Esa noche, éramos como jóvenes despreocupados de nuevo, riendo y divirtiéndonos enormemente. La mañana siguiente, sin embargo, fue un contraste marcado. Me desperté con un dolor de cabeza insoportable, como si alguien hubiera golpeado mi cabeza con un hacha. Miré mi teléfono y encontré un mensaje de mi amigo: hoy marca el comienzo de tu nuevo viaje. ¿Puedes con esto? Deja el pasado atrás. Con un gemido, me obligué a salir de la cama y me dirigí al hospital. Esa noche, recuerdo recibir una llamada para un caso de emergencia que tenía que manejar. Normalmente, no me asignaban a esos casos, pero estábamos escasos de personal en ese momento. El médico que normalmente se encargaba de las admisiones de emergencia estaba libre esa noche, así que estaba cubriendo su ausencia. Cuando una ambulancia se acercó a las puertas de la sala de emergencias, nunca sabes realmente a qué te enfrentarás. Era una noche bastante tranquila, el hospital estaba libre de pacientes y no había visitas. Como médico, eso es una buena señal. Significa que todos están a salvo y saludables, ya que era una noche tranquila. Decidí echar una siesta en una cama en la sala de guardia. Me despertó una llamada de emergencia. Era para un paciente involucrado en un accidente automovilístico y estaba siendo transportado en ambulancia. La paciente era una mujer de unos 40 años. Hojeé la ficha de la paciente mientras bajaba apresuradamente las escaleras. Los paramédicos que llegaron a la escena del accidente le habían dado tratamiento inicial. Según ellos, estaba estable pero herida. Saber que su condición no era potencialmente mortal alivió un poco mi mente. Me dirigí a su cama. Cuando corrí la cortina y vi quién estaba allí acostada, casi me caigo al suelo. Allí estaba ella, vestida con ropa de alta gama y adornada con joyas caras. Era mi esposa.
Allí estaba, sollozando de agonía justo frente a mí. ¿Qué estaba haciendo a esta hora, vestida así? Sus piernas habían sufrido un golpe grave en el accidente. Esta era la primera vez que veía a mi esposa con alguna de estas prendas. ¿Dónde y cuándo adquirió todas estas prendas de alta gama? No podía permitirme concentrarme en su atuendo. Mi prioridad principal era evaluar su condición. Su ropa y cama estaban empapadas de sangre. Inmediatamente ordené un sedante para ella, mientras el respondedor de emergencias me daba detalles sobre el accidente. Se confirmó que había chocado con otro vehículo en un accidente automovilístico y había sufrido una lesión significativa en la pierna. Luego, tuve que inspeccionar visualmente las lesiones de mi esposa. Esto significaba que tenía que quitarse los pantalones o tendría que cortarlos. Había demasiada sangre que hacía que los pantalones se pegaran a su pierna, así que no tuve más opción que cortarlos. Sabía que no le gustaría, ya que parecían bastante caros. Quería obtener la aprobación de mi esposa antes de dañar su ropa. Mientras se retorcía de dolor, me dijo, «No te atrevas a tocar mi ropa con esas tijeras». Una enfermera que estaba conmigo la reconoció y preguntó, «¿No es tu esposa?». No me molesté en responder a una pregunta a la que ya sabía la respuesta. Le dije, «Escucha, necesito evaluar tus lesiones. Hay mucha sangre, lo que está ocultando la gravedad de tu herida. Tus pantalones están adheridos a tu pierna. Debo cortarlos». Mi esposa soltó un grito fuerte en oposición, «Llévame a otro hospital, no me toques». A pesar del riesgo de desmayarse por la pérdida de sangre, todavía tenía la fuerza para gritar de esa manera. Me resultaba difícil comprender todo lo que estaba sucediendo. Le informé, «Si no te tratan de inmediato, podría sufrir daños duraderos. Técnicamente, no necesito tu consentimiento para hacer esto. Te lo estoy preguntando por cortesía. ¿Tus ropas son más valiosas que tu vida?». Creo que finalmente el dolor llegó a ella. Asintió débilmente y murmuró, «Está bien». Utilicé las tijeras para quitarle los pantalones y examinar su herida. Me quedé sin aliento, pero no por la lesión. Ahora entendía por qué insistía en ir a otro hospital. No quería que la viera desde la cintura para abajo. Mientras cortaba sus pantalones, noté un tatuaje que decía 3S. Me quedé sin palabras, pero no pude detenerme en eso. Tenía que atenderla. La llevaron de urgencia a cirugía. Unas horas después, visité su habitación para ver cómo estaba. En ese momento, sus padres aparecieron en el hospital. Informé a su madre que Hannah estaba estable. Ella rompió a llorar y me agradeció por cuidar de su hija. Luego intentó influir en mi opinión sobre nuestra situación actual. Preguntó si había alguna posibilidad de que Hannah y yo pudiéramos arreglar nuestro matrimonio. Estaba bajo la falsa impresión de que yo había hecho algo que me llevó a ser expulsado de la casa y vivir separado de Hannah. Supuse que sería inútil aclararle las verdaderas circunstancias, así que no lo hice. Tampoco respondí a su pregunta sobre reconciliarme con Hannah. Se fueron del hospital poco después. Me volví hacia mi esposa y le dije, «Sé que no estás dormida». Abrió los ojos y me miró. La anestesia ya debería haberse disipado para entonces, lo que significa que debe haber estado incómoda, pero aún así se las arregló para fingir dormir cuando estaban presentes sus padres. La cuestioné sobre el tatuaje, «¿Quién es ese?». «Claramente, no soy yo». Permaneció en silencio. La H era obviamente por el nombre de mi esposa, pero yo no tenía ni idea de quién era ese. Parecía que no tenía intenciones de responder a mi pregunta. «Tu madre cree que hice algo para arruinar nuestro matrimonio. No aceptaré un divorcio hasta que entienda la situación real. Voy a revelar el secreto sobre tu tatuaje y dejaré que manejes las consecuencias con tu familia. La única forma en que aceptaré un divorcio es si tu familia sabe que fuiste tú quien arruinó las cosas, no yo». Mi esposa rompió a llorar y me suplicó que no involucrara a su familia. Prometió que revelaría la verdad. Confesó que conoció a otro hombre antes de que comenzáramos a vivir separados. El problema era quién era este hombre y cómo lo conoció. Resultó ser alguien que mi amigo cercano, con quien acababa de salir la noche anterior,
conocía. Era un exitoso empresario con el que mi amigo estaba familiarizado. Obviamente, mi amigo nunca la habría presentado si supiera lo que iba a suceder. No la presentó a su amigo con la intención de iniciar una aventura. Una tarde, mi esposa coincidió en el mismo restaurante que ellos. Cuando se acercó a saludar a mi amigo, él la presentó al otro hombre. No iniciaron la aventura de inmediato, al principio, eran solo conocidos amigables. Sin embargo, con cada encuentro, se sintió cada vez más atraída por él. Él era exitoso y la trataba amablemente. En cambio, ella odiaba cada interacción conmigo y detestaba nuestro matrimonio. Una vez que comenzamos a vivir separados, comenzó a verlo con más frecuencia. Confesó que cada vez que se encontraban, él le daba dinero, y no era solo una pequeña cantidad, era significativamente más de lo que le estaba enviando yo. Sentía que mi sangre hervía mientras la escuchaba. Una vez que salí de la casa y fuera de su vista, su aventura despegó. Ambos sabían que habían cruzado una línea que no podían deshacer. Estaban causando daño irreparable. La noche en que comenzó su aventura, el empresario sugirió que nos hiciéramos tatuajes a juego. Inicialmente, mi esposa se resistió, pero el empresario persistió, argumentando: si me amas, demuéstralo. Sostenía que si ella se tatuaba con sus iniciales, la llevaría al divorcio y podrían estar juntos. A pesar de sus reservas, ella aceptó. Esa noche fueron a una tienda de tatuajes y se hicieron tatuajes idénticos. Me quedé sin palabras después de escuchar su historia. Solo miré al suelo en silencio. Había pasado cada momento de mi vida trabajando incansablemente para mantenerla a ella y a nuestra familia. Me sentía como si estuviera flotando sin rumbo en medio del océano. Luego reveló la verdadera causa de su accidente. Conducía de regreso a casa después de encontrarse con él, enviando mensajes mientras conducía y chocó después de pasarse un semáforo en rojo. Ahora conocía toda la verdad. Ahora tenía una razón válida para finalmente divorciarme de ella. Afortunadamente, tuve la previsión de grabar toda nuestra conversación. Era mi única salvaguardia contra la posibilidad de que torciera su historia o me culpase por el divorcio. Tuve que dejar de ser su esposo y retomar mi papel de médico. Traté a mi esposa como trataría a cualquier otro paciente. Fue dada de alta del hospital al día siguiente. Me reuní con mi amigo y lo confronté con lo que mi esposa había revelado. Le pregunté si estaba al tanto de la relación entre ella y su amigo. Tan pronto como pregunté, empezó a temblar. Su reacción me dejó claro lo que sucedía. Admitió que sospechaba que podrían estar viéndose después de presentárselos. Insistió en que nunca esperó que comenzaran una aventura. Se disculpó una y otra vez. Cuando le pregunté por qué no me lo había informado antes, dijo que le preocupaba cómo reaccionaría yo. Admitió que sospechaba que estaban acercándose y que algo podría estar sucediendo. Pensó que la noticia sería demasiado para que yo la soportara, así que optó por quedarse callado. Le asesté un golpe en la cara. ¿Qué tipo de amigo hace eso? ¿Cómo pudiste ocultármelo?, le grité. Su rostro estaba mezclado con sangre y lágrimas del suelo. Se aferró a mi pierna, suplicando mi perdón. Allí estábamos, dos hombres de más de 50 años peleando en el suelo de un elegante bar de cócteles. El personal del bar corrió a intervenir. Todos los ojos del bar estaban sobre nosotros, pero no me importaba en lo más mínimo los espectadores. Mi amigo suplicaba perdón, admitiendo que había cometido un error colosal y que debería haber previsto las consecuencias. Aceptó toda la responsabilidad en un intento de reparar el daño. Me entregó los datos de contacto del empresario. Estaba decidido a enfrentarlo por su despreciable acto de seducir a la esposa de otro hombre. Mi corazón latía fuerte mientras marcaba el número. Este es el esposo de Hannah. ¿Estoy hablando con el despreciable que está tratando de forzar un divorcio para poder casarse con mi esposa? Más te vale conseguir un buen abogado porque te demandaré por hasta el último centavo que tengas. Se quedó atónito e intentó afirmar que tenía el número equivocado antes de colgar. Grabé nuestro breve intercambio. ¡Qué acto tan cobarde! Esperaba que al menos tuviera el valor de quedarse en la línea y enfrentar las consecuencias.
Sonaba aterrorizado. Este era el hombre por el cual mi esposa pretendía dejarme, patético. Unos momentos después, recibí un mensaje de texto. Era de él: no vuelvas a contactarme. Si lo haces, te denunciaré a la policía por acoso. Estaba evitando las consecuencias de sus acciones. Era un destructor de hogares y un cobarde, tratando de escapar de la realidad de sus actos. ¡Qué rata! Su mensaje fue la gota que colmó el vaso para mí. Fui directamente a los padres de mi esposa para exponer la verdad. Necesitaban entender el verdadero carácter de su hija. Al menos quería que supieran que yo no era la causa de nuestro inminente divorcio. Lo expliqué todo a su madre: no soy quien impulsa este divorcio, ella lo está haciendo. No pagaré ni un solo centavo en el acuerdo de divorcio. Ya tiene los documentos de divorcio redactados, me los mostró el otro día. Todo lo que tengo que hacer es firmar y listo. Por favor, dile a Hannah una vez que se recupere. Había dicho lo que tenía que decir. Esperé su respuesta. Medio esperaba que explotara de ira. Estaba furiosa, tanto por las acciones de su hija como por las mentiras acerca de ser yo la causa del divorcio. Su padre tuvo una solicitud, de hombre a hombre: por favor, deja esto solo esta vez. ¿Estaba preparado para eso, dejarlo? He sido el que ha estado sacando a tu familia de problemas durante años. Ni siquiera quiero pensar en todo el dinero que he desperdiciado limpiando tus desastres. Ni una vez recibí un agradecimiento por eso. Puedo ver a través de ti, estás aterrado, ¿verdad? Tu cajero automático personal se está cerrando y estás fuera de suerte. La próxima vez que inevitablemente se metan en un aprieto, este es el final del camino. Estoy terminado. Los he sacado desinteresadamente una y otra vez. Esos días se han ido. No quiero tener nada más que ver con ninguno de ustedes. He estado deseando decir eso durante años. Se sintió como si se levantara una enorme carga de mis hombros. El divorcio siguió poco después y terminé con la custodia de Kendall. Dada mi estabilidad financiera e ingresos, tenía sentido. Kendall era lo suficientemente mayor como para entender la situación. Se dio cuenta de que su madre estaba teniendo una aventura mucho antes que yo. Me preocupaba el impacto que esto tendría en ella dada su edad impresionable. Afortunadamente, parece estar manejándolo bien. Está prosperando en la escuela y pasa frecuentemente el rato con sus amigos. De hecho, incluso asume ocasionalmente el papel de madre en la casa, cocinándome la cena. Cuando llego a casa tarde del hospital, ella está trabajando duro en la escuela y demostrándome que es una niña responsable. No podría estar más orgulloso de ella. Mi ex esposa se comunica conmigo de vez en cuando, aparte de las veces que tenemos que vernos cuando viene a recoger a Kendall para el fin de semana. Ha insinuado querer pasar más tiempo conmigo. Naturalmente, lo rechacé rotundamente. Creo que hubo un momento después del divorcio en el que realmente se enamoró de mí. Se dio cuenta de que había tirado imprudentemente todo lo que tenía. No negaré que hubo un tiempo en que la amaba también. Jugué con la idea de que tal vez no sería tan malo encontrarme con ella una vez y escuchar lo que tenía que decir. Solo bromeaba, eso nunca estuvo en las cartas. Incluso si falleciera, no sentiría nada. No me importan en lo más mínimo sus palabras, su vida o cualquier cosa relacionada con ella. No tenía idea de su vida actual, y francamente, no quería saberlo. Sin embargo, recibí una actualización de mi amigo sobre el empresario sin escrúpulos. Aparentemente, su empresa se hundió y ahora está sin trabajo. Parece un final adecuado para un tipo tan despreciable. Lo que se siembra se cosecha. Si antes no creía en el karma, apuesto a que ahora es un creyente. No me malinterpretes, no soy un santo, nunca he afirmado serlo. Siempre he tratado de tratar a las personas de manera justa, aunque nunca quiero infligir el tipo de dolor que he experimentado a nadie más. Estoy esperando el día en que mi buen karma regrese a mí. Hasta entonces, haré lo mejor posible para ser un buen padre para mi hija y llevar una vida honesta con ella. Gracias un montón por quedarte hasta el final. Deja un comentario si disfrutaste de mi historia y sacaste algo de ella.
Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos.